Iglesia Roca de Salvación de Buenavista Segunda Sección e Iglesia Betel de Villa Luis Gil Pérez presenta culto de adoración a nuestro Dios. Iniciamos. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas y amigos que en esta tarde nos pueden ver a través de este medio. Les invito a que nos pongamos en actitud de reverencia delante de nuestro Dios para dar inicio a nuestro culto, y vamos a tener el momento de la oración de ofrecimiento. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento de la tarde nos presentamos delante de tu presencia, rogando tu bendición y tu ayuda para realizar, Señor, este devocional a tu nombre. Te suplicamos que bendigas, Señor, y tomes en tus manos la vida del hermano que tendrá el mensaje de la palabra, y también, Señor, que bendigas a todos aquellos que nos estamos gozando, Señor, en este momento a través de este culto. Muchas gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por este momento, y en tus manos ofrecemos este culto. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir adelante, hermano, en nuestro orden de culto, y ahora lo vamos a hacer con esa alegría, con ese gozo que nos da nuestro Dios, alabando su nombre a través del himno número 2, que está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Daniel Cadena. ¿Cómo agradecer el Señor por mí, que sin merecer derramó su sangre carmesí, un coro de 1,000,000 de ángeles no expresará mi gratitud. Pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria
Seguidamente, estimado hermano, en nuestro orden de culto, encontramos la lectura de la palabra de nuestro Dios, que la vamos a tener en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 16, del versículo 21 al 28, que está a cargo del anciano Darby García. Bien, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios dice en el Evangelio de Mateo capítulo 16, de sus versículos 21 al 28. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Después de haber escuchado, estimado hermano y amigo, la lectura de la palabra de nuestro Dios, vamos a tener el mensaje en esta tarde a cargo de nuestro hermano pastor Freddy Pérez Hernández. Buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia Roca de Salvación y de la Iglesia Betel y todos los amigos que nos escuchan. En esta tarde quiero compartir con ustedes el tema En pos de Cristo. Les invito a tener una palabra de oración. Señor y Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde te damos gracias porque nos permites escudriñar tu palabra. Nos permites que tu Espíritu nos hable a través de ella, Señor, y nosotros podamos escuchar, reflexionar, meditar. Por eso, Señor, acudimos a ti para que seas tú, Señor, quien hables a través de tu siervo. Y permite, Señor, que tu palabra pueda llegar a los corazones de aquellos que lo escuchan, Señor, y cumpla su propósito, Señor, para el cual fue enviada. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Hace algunos días platicaba con un amigo y le hacía la invitación de poder entregar su vida a Cristo y caminar con Cristo. Y las palabras de esta persona fueron las siguientes: si Cristo me hace pasar libre de esta pandemia, cuando termine la pandemia, yo seguiré a Cristo. Otro hermano que perdió a su esposa no hace muchos días, y hablábamos por teléfono. Él decía:
si ya no está mi esposa, ¿para qué seguir viviendo? Yo también quiero morir. Y otros muchos hermanos y amigos que están pasando por esta situación tan difícil, quizás al perder a su familia, han dicho lo mismo. Ya no tienen más nada que hacer en este mundo. O simple y sencillamente esperamos a que Jesucristo haga una obra extraordinaria en nuestras vidas para poder caminar con Cristo. Pero esto no debe ser así. El pasaje que quiero compartir con ustedes lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 24. Dice la palabra del Señor: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es importante pensar en la manera en que nosotros podemos ser llamados por Dios, pero también nuestras reacciones ante la manera en que Él nos llama para su reino. Y muchas veces nosotros, ante las aflicciones que podemos enfrentar o estar pasando en este momento, reaccionamos de manera inapropiada, como suele pasar en la historia bíblica. El Señor Jesucristo había anunciado su muerte y había anunciado que iba a pasar por una serie de situaciones muy difíciles, maltratos y finalmente la muerte. Y ante esas circunstancias se le aparece la voz de Satanás en la persona de Pedro a Jesús, diciéndole y tratándole de convencer: no hagas esto, ten compasión de ti mismo, vas a sufrir mucho, vas a padecer mucho, a lo mejor le dijo: huye, no hagas esto. Y el Señor le reprendió duramente, porque el Señor Jesucristo vio que en las palabras de Pedro estaba también la presencia de Satanás. Como iglesia y como amigos que nos escuchan, personas, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado palabras similares? Que ante los problemas y ante las dificultades que se vive como iglesia, nos dicen: aléjate, deja de trabajar, o mejor quédate en casa para que no estorbes en la iglesia, y cosas así por el estilo. Nuestras emociones se van en un nivel muy alto, y el cual nos hace que nosotros ya no queramos trabajar en la obra del Señor. Y también cuando las personas que no han creído en Cristo observan a la iglesia que hay dificultades, también ellos dicen: ¿para qué estar ahí? Mejor estoy afuera. Es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere en realidad que nosotros tengamos que pasar. Cuando Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es importante que entiendas la situación que vas a vivir como un siervo del Señor o como una sierva del Señor. El Señor Jesucristo tenía que enfrentar grandes problemas. El resultado de enfrentar el maltrato y la muerte no era para Él, era para nosotros los pecadores, que al final Jesucristo estaba dándonos la gran oportunidad de poder entrar al reino de los cielos a través de su sacrificio perfecto y pasar por alto en nosotros la disciplina que el Señor ejerció en la persona de Cristo. Nosotros ahora somos justificados a través de ella. Por eso
ante las circunstancias de tu vida, o aun cuando te sientas que estás solo, cuando sientas que nadie está contigo, cuando sientas que las cargas se incrementan en tu vida, piensa en lo que Cristo tuvo que padecer para darte la gran oportunidad en tu vida. Quiero leer para ustedes también en Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A veces nos sentimos únicos ante los problemas. A veces pensamos que toda la iglesia o las personas o los amigos están en contra nuestra. A veces nos sentimos raros ante las personas. Pero ten en cuenta que el Señor Jesucristo ya pasó por muchas situaciones parecidas a las nuestras, por lo cual Él conoce qué es ser despreciado. El Señor conoce qué es ser negado. El Señor conoce qué es ser maltratado su persona. El Señor conoce qué significa ser calumniado. El Señor conoce todos nuestros aspectos como seres humanos, porque Él ya lo vivió. Así que el pasaje bíblico dice, tenemos un gran pontífice, un sacerdote, un gran sacerdote, que conoce nuestras flaquezas. Así que el Señor tiene compasión de nosotros en medio de nuestros problemas. Otra cosa es que tú te tengas compasión, pero Dios no manda a tenerte compasión a ti mismo. Dios tiene compasión de nosotros. A nosotros nos manda a servirle al Señor. Nosotros tenemos que trabajarle. En medio de lo que nosotros tengamos que atravesar, el Señor nos invita a caminar con paso firme. De nuestros problemas, el Señor Jesucristo se encargará. Nuestro Señor Jesucristo camino al Calvario, sufrió la muerte y la muerte de cruz. Él llevó la carga que yo debería haber llevado. Llevó la maldición que yo debería llevar. Así que hoy nosotros estamos en este mundo de paso. Somos peregrinos en este mundo. Y ciertamente nuestras vidas están en riesgos. Pero el Señor te manda a que camines. ¿Por qué? La venida del Señor se acerca. El día está pronto a terminar. Yo te invito a que vayas en pos de Cristo. Quiero leer también para ustedes en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 19, verso 27. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Te puedes preguntar quizás, ¿qué beneficio obtienes por trabajar en la obra del Señor? ¿O qué beneficio tienes que personas sin escrúpulo puedan criticar y puedan lacerar tu vida aún dentro de la iglesia? O posiblemente, amigo que me escuchas, puedas pensar, ¿qué caso tiene caminar con Cristo? ¿Qué recompensas voy a tener? Bueno, la palabra del Señor es clara en su verso 27.
Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El verso 29 dice de la siguiente manera: y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. No solamente habla de una bendición terrenal, cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo, sino que el Señor dará recompensas terrenales. Él suplirá todo lo que nosotros necesitemos en este mundo. Pero lo más grandioso y extraordinario es, dice la Escritura, que tendremos la vida eterna. Por lo cual, la muerte del Señor Jesucristo y el padecimiento de Cristo previo a su muerte, entonces nos da la gran oportunidad a nosotros de poder entrar al reino de los cielos, siempre y cuando nosotros seamos perseverantes en el camino que Dios ya ha trazado. Y tú, amigo que me escuchas, si te das la gran oportunidad también de escuchar el mensaje de salvación y vienes a Cristo, entonces también el Señor te dará la vida eterna. Así que no es en vano padecer por causa de Cristo. Pedro le pregunta: ¿qué pues tendremos? Ellos ya habían abandonado todo, habían dejado sus familias, habían dejado sus trabajos y estaban caminando con Cristo, y aún así estaban pasando por penas, pero al final el Señor les dice: hay una gran recompensa mayor, y es la vida eterna. La Escritura también nos dice que no debemos hacer tesoros en la tierra, el cual lo terrenal está en peligro. Aquí se puede acabar todo. Puede ser quitado o arrebatado por la delincuencia, y puedes quedarte sin ni un peso. Así que no te preocupes por lo terrenal, porque lo terrenal está en riesgo. Pero lo que jamás te van a quitar es la vida eterna que Cristo te otorgue. Así que, iglesia, cuando pienses que trabajar en la obra del Señor es muy difícil, o cuando pienses que ya no quieras trabajar en la obra del Señor, que ya has sacrificado mucho, que ya has invertido demasiado tiempo y que nadie valora lo que estás haciendo, entonces quiero que pienses: nuestro Señor Jesucristo abandonó su morada, su hogar, abandonó su estado divino como persona, se despojó de esa condición en la que Él estaba y venir a encarnar en un cuerpo humano. Eso se le conoce en la teología como el estado de humillación. Así que Cristo se despojó y vino a la tierra, abandonó su hogar por amor a nosotros. Pero no solo eso, no solo abandonó su hogar, sino que vino a estar en la misma condición que usted y que su servidor. Y conoció perfectamente qué es el dolor físico y también el dolor emocional. Cuando murió su amigo Lázaro, dice la Escritura que él lloró. Cuando fue clavado en la cruz, sintió los dolores de los clavos traspasando sus manos, la lanza en sus costados, los clavos en sus pies. Y aún así, con todo lo que Él hizo, Él nos dice que hoy es el tiempo de caminar con Él.
Así que si ya quieres abandonarlo todo, amigo, y tú no quieres caminar, yo te invito, la palabra del Señor te invita, toma tu cruz, ponte de pie y sigue avanzando hacia Cristo. Nuestra recompensa está al final, cuando Cristo venga en su segunda venida. Quiero compartir con ustedes un pasaje más. El Evangelio de Marcos, en su capítulo 9, verso 41, dice de la siguiente manera: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que, amado hermano, la palabra del Señor te invita a seguir trabajando, y tan solo una acción tan pequeña como el obsequiar un vaso de agua a alguien que lo necesite será tomado en cuenta en el reino de los cielos. ¿Qué no será cuando nosotros somos vituperados por proclamar el Evangelio? Cuán difícil es servir al Señor. Cuán duro es poder estar bajo la responsabilidad de un ministerio o de algún cargo en la iglesia. Más cuando hay diversidad de pensamientos en la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando somos criticados y burlados por ello, no importa. No pienses que es difícil. Nada es imposible en las manos del Señor. Así que, hermanos, la palabra del Señor dice que si solo un vaso con agua podemos obsequiar, pero también si un solo vaso con agua niegas, el Señor también te negará. Pero si lo das, el Señor también te recompensará. La justicia de Dios es efectiva y clara. Pero si hay algo que el Señor ha prometido, es que en medio de nuestras aflicciones, el Señor responderá favorablemente para nosotros. Si solo un vaso de agua obsequias, un vaso de agua el Señor juzgará. Si tú pasas por aflicciones por causa de Cristo, el Señor te hará justicia y recompensará tu vida. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, iglesia, amigo que me escuchas, yo te invito a que vengas en pos de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Olvida tus prejuicios, todo lo que está aquí en tu cabeza y guardado en tu corazón. Olvídate de ello. El Señor dice que Él puede hacernos nueva criatura. Ven en pos de Cristo y Él te hará feliz. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. A continuación, siguiendo con nuestro devocional, cantamos el himno 632, Ven en pos de mí.
mucho yo sacrifiqué tu senda por andar, mi fama y mi fortuna por ti yo las dejé. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné, mis manos enclavadas en cruenta cruz miré, mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Y muchas veces yo pensé que duro es caminar en las pisadas de Jesús y hacer su voluntad. Jesús te manda de servir, no podía aguantar. Y entonces le oí así decir: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, tan solo un vaso de agua de ti he de demandar, y cientos aflicciones un alma has de ayudar. De ti muy cerca yo prometo estar. Continuamos, hermanos, después de haber alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener el momento de la oración final. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento de la tarde agradecemos, Señor, tu presencia y tu amor para con cada uno de nosotros, por la oportunidad que nos diste de estar, Señor, ocupados en asuntos de tu obra, alabando y glorificando tu nombre. Te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, sea eficaz en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, y cumple el propósito en los corazones de aquellas personas que todavía no te han conocido. Muchas gracias por este momento. Rogamos pues que nos lleves con bien, que nos guardes y nos cuides de todo mal en nuestro camino. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el amor de nuestro Padre Celestial, que la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la guía y dirección y consolación de su Santo Espíritu, sea con cada uno de vosotros, con vuestros familiares ausentes, con los enfermos, con las viudas, con los huérfanos, y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta la eternidad. Amén.